Como siempre, muchas gracias por estar aquí conmigo en esta tarde desde los Estados Unidos. Les saludo y decirles que sí ha habido mucho revuelo después de lo que publicó The New York Times y ya se empiezan a ver muchas conclusiones que pues cada quien toma su posición. Miren, muchos están tratando de darle toda la culpa y la responsabilidad a Miguel Mancera como ex jefe de gobierno de la Ciudad de México de lo que fue la destrucción y la tragedia de la línea 12 del metro. Pero yo pienso que Miguel Mancera hizo una parte que le tocaba, que era muy importante. Él tomó la administración, se la dejó a Marcelo Ebrard y él fue el primero que dijo, esto no puede seguir así, y cerró la operación de la línea 12 para tratar de corregir todos los desperfectos que traía. Ahora, después de todo ello, salió otra vez a funcionar la línea 12 del metro, después de todo lo que costó, y Marcelo Ebrard ahora está tratando de hacer sentir que fue justamente Miguel Mancera el que tuvo toda la responsabilidad de lo que fue la tragedia después. Pero entre Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y el propio Miguel Mancera hay todo un fuego cruzado en donde ya ha habido muchas reacciones, una de ellas del presidente. Pero voy por partes. Primero decir, ¿qué dijo Miguel Mancera? Dice, todo lo que se hizo en el metro durante mi gestión está en archivos en diferentes instituciones públicas. Es lo que dice Miguel Mancera, ex jefe de gobierno. Dice, sobre las acusaciones de Marcelo Ebrard, el actual secretario de Relaciones Exteriores, lo que dice Miguel es, todo se pondrá en evidencia. El colapso de la línea 12 del metro obedeció a clavos de acero utilizados para sostener el viaducto elevado, no fueron soldados de manera adecuada por las prisas al inaugurar la obra antes de la gestión. Mancera, la gestión de Ebrard. Mancera reiteró que esperará el resultado de los peritajes. Peritajes que no llegan. Y luego de la investigación del New York Times también reacciona el presidente López Obrador. Dice, tenemos que esperar a que se dé el dictamen la semana que viene. Y asegura, hubo filtraciones, hubo fuga de información. Los conservadores siempre sacan raja política y solamente informan lo que les afecta a sus gobiernos, a sus intereses. Hay que esperar el dictamen y siempre ha existido, es muy difícil que no haya fugas de información, como haciendo sentir que lo que el New York Times publica son solamente fugas. Periódicos conservadores que sacan raja, no hay nada, absolutamente nada que sea objetivo, son periódicos tendenciosos, nada más informan lo que les conviene y lo que nos afecta. Y dice el presidente, dice, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum son parte de todo este problema que está planteando el periódico. Dice a sus adversarios, quieren hacer que se peleen Marcelo y Claudia y no lo van a lograr. Ellos apuestan a eso y no nos vamos a fraccionar, se van a quedar con las ganas. Así contesta el presidente porque sus dos delfines están metidos en el mismo problema y hoy por la mañana hablaba yo que para el 2024 el presidente se queda solo, bueno, a menos de que surja una figura en el partido Morena que sea del tamaño de la posibilidad de tener la aspiración para llegar a ser el próximo presidente de la República. Pero los dos elementos políticos básicos del presidente López Obrador están tocados. También habla Claudia Sheinbaum en videoconferencia, dice la jefa de gobierno que pide ya no hablar de la línea dorada. Argumentó que no va a caer en provocaciones. Otra vez que los medios de comunicación lo que quieren es que se enfrente contra Marcelo, con quien mantiene un muy buen trato. Dice que hay intereses detrás de la publicación del New York Times y pide que se espere al dictamen oficial. No va a haber confrontación, mi relación es buena. No estoy dispuesto a ser chivo expiatorio de nadie. Que cada quien asuma su responsabilidad de la derrota de Morena en la Ciudad de México. Esto es lo que dice Ricardo Monreal, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado. Ahora están haciendo, pues sopesando lo que sucedió después del pasado 6 de junio. Se dan cuenta de que hubo un avance muy importante como nunca lo había habido en la capital de la República Mexicana,
de la oposición y Morena se queda un tanto rezagado. Dice Monreal, procede realizar valoraciones objetivas para reconstruir espacios perdidos con la clase media, con los científicos, con los empresarios. No me gusta medrar de situaciones adversas de compañeros, de lo que han experimentado luego del resultado político, y por eso no me sumo a estos coros de linchamiento, asegura Monreal, y estoy dispuesto a hacer todo menos chivo expiatorio de nadie, que cada quien se quede con lo suyo. El también coordinador de Morena en el Senado instó a cerrar filas sin titubeos en contra de López Obrador. Considera que se requiere el abrigo de todos los elementos de Morena para continuar con el proceso de la transformación. Lo que tenemos que hacer es cerrar filas en torno al presidente y sin titubear en lo más mínimo. Y pese al llamado de Monreal, López Obrador, fíjense, por un lado Ricardo Monreal está tratando de conciliar, es decir, nos tenemos que ganar a la clase media, tenemos que estar con la gente que votó en contra de nosotros y debemos hacer con ellos la construcción de ligas, de intereses, de representarlos, de hablar bien de ellos. Bueno, pues todo lo que dice Ricardo Monreal, hoy también se lo echa abajo el presidente porque insiste en que hay una clase media que siempre ha sido individualista, aspiracionista y que quiere ser como los de arriba, sin escrúpulos morales. O sea, los de arriba no tienen escrúpulos morales. Asegura que hay un sector de la clase media que siempre ha sido así, que le da la espalda al prójimo, que no están con el pueblo, que son partidarios de el que no tranza no avanza. Es increíble que apoyen a gobiernos corruptos, asegura el presidente. Por un lado, los colaboradores del presidente intentan volver a la conciliación, hacer un trabajo político, y el presidente rompe todo el tiempo, rompe. ¿Con quién rompe también? Con el Poder Judicial, y hace unas declaraciones, son muy tronantes. Arturo Saldívar, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, inició el día de hoy el proceso de consulta extraordinaria entre sus colegas, los ministros de la Suprema, para determinar la forma de proceder ante la iniciativa de reforma y además esta que ya ha pasado, que extiende su mandato de 4 a 6 años, calificada como inconstitucional por los académicos y los mismos integrantes del Poder Judicial. El ministro presentó un escrito de 3 cuartillas y ahí formuló 5 preguntas que debe de contestar el Pleno de la Corte. Hay que decir que los cuestionamientos pueden no ser respondidos, no serlo, si la mayoría considera que la consulta es improcedente, pero la solicitud va a ser turnada a otro ministro para que elabore un proyecto de sentencia y el Pleno entonces discuta entre julio y agosto qué es lo que deciden, si aceptan o no la extensión de este mandato. En los próximos días, legisladores de oposición van a presentar ante la misma Suprema Corte de Justicia una acción de inconstitucionalidad para invalidar el transitorio que alarga la gestión de Saldívar en el caso de que se requiriera el voto de al menos 8 ministros. Y ante esta consulta popular, ante esta consulta en la Corte, en la Suprema Corte, Andrés Manuel López Obrador dijo que el Poder Judicial es un lugar en donde predomina la defensoría de los intereses creados. O sea, le está diciendo esto a los ministros de la Suprema. Dice, desafortunadamente el Poder Judicial es eso, es parte de un antiguo régimen, no está al servicio del pueblo, está al servicio del dinero y de las minorías. Así es como lo califican. Con esto yo pienso que entre julio y agosto vendrá una determinación de la Suprema que será negativa. Y ahí no puedo ni siquiera calcular porque no hay un antecedente que nos pueda decir cómo es que se va a reaccionar ante esta negativa. Es una inconsecuencia absoluta, pero esto se da cuando nunca antes en la historia habíamos visto algo así. También les quiero decir que además de los 3 casos positivos
y al menos 50 sospechosos por COVID registrados durante la primera semana de clases presenciales en la Ciudad de México. Hoy se reportaron, insisto, 3, según confirman autoridades educativas de la capital. Dicen que los contagios confirmados se ubicaron en las escuelas primarias privadas de las alcaldías de Coyoacán y de Álvaro Obregón, y dicen que estas escuelas fueron cerrados y que entonces volverán estas escuelas a las clases a distancia. Fue prematuro abrirlas, va a haber más brotes, tendremos más casos. Se había visto desde que se había anunciado que habría otra vez clases presenciales, faltaban 2 semanas para que terminaran los cursos y hubo esta precipitación que empieza a tener los primeros efectos. Vamos a ver qué es lo que se decide de todo esto. También hablar del Partido Verde Ecologista de México. Después de lo que se descubre por el SAT, de 500 millones de pesos que fueron dados en la gestión de Manuel Velasco cuando fue gobernador de Chiapas, a lo que ahora se le llama la estafa verde, Carlos Ramón Bermúdez, ex secretario de Hacienda del Estado, dijo que las empresas vinculadas a estos contratos fueron avaladas por el SAT y agregó que los contratos señalados por mexicanos en contra de la corrupción y la impunidad corresponden a gestiones realizadas por la Universidad Politécnica de Chiapas, ente que es autónomo y cuyas decisiones no son aquellas en donde participe el gobierno, y le pasa la responsabilidad a las autoridades educativas. El SAT, ya se reportó, había identificado operaciones simuladas por más de 500 millones de pesos entre el 2019 y 20 a 6 empresas oficialmente listadas como firmas fantasma o factureras, con mecanismos parecidos a lo que fue la estafa maestra, el modus operandi. Las compañías son Operadora SAL, Grupo Asesor Odul, Factibilidad Empresarial de México, Advisor Group Soluciones, Maquiladora Textil GM y Constructora Jaguar Negro. Ahí tendrá que haber una investigación más profunda y deslindar responsabilidades. Y también, ya que estamos hablando de los impuestos, habló también Raquel Buenrostro, que es la directora del SAT. Dice que al utilizar deducciones indebidas y planeaciones fiscales con interpretaciones legales que son agresivas, los grandes contribuyentes están evadiendo impuestos hasta por 700,000 millones de pesos y, según explica, pese a que están obligados a pagar una tasa de impuesto de la renta sobre el 30%, las tasas efectivas son de menos del 2%. Y dice que el SAT ha publicado las tasas efectivas de impuesto de 40 actividades económicas para que sirvan de referencia a la autocorrección de los impuestos omitidos. Vendrá una nueva propuesta fiscal que se va a tener que discutir próximamente y en ella habrá muchas correcciones. No puedo dejar de pensar que sí, hay muchas empresas en México que toman acciones elusivas, algunas de evasión sobre el asunto de los impuestos, y pienso que sí se debe de corregir esta falla. También decir que el fiscal general de justicia de la Ciudad de México solicitó a Israel ya la extradición de Andrés Roemer, el que fuera este hombre, que fuera diplomático, representante de México en diferentes instancias. Dice Ernestina Godoy que el objetivo es lograr que el indiciado o el presunto culpable pase bajo proceso un principio de reciprocidad internacional y sea enviado a nuestro país. Con esto esperamos lograr su aprehensión y traslado a México para que sea puesto a disposición de un juez a la brevedad. Este escritor y ex diplomático está acusado de abuso sexual y violación en México. Hay varias carpetas, hay varias órdenes de aprehensión en su contra y Andrés Roemer próximamente podría estar ya bajo la acción de la justicia mexicana. Esto es algo de lo que estamos adelantando, de la información que se ha venido dando en este día. El asunto de la línea dorada, de la línea 12 del metro, ha traído una enorme reacción en los círculos del poder.
y pienso que están ahora en discusión, en tela de discusión, las principales cartas de López Obrador. Vendrá seguramente una determinación. Hoy lo que se está haciendo es patear el tiempo para tratar de llegar más tarde a lo que estoy seguro a nosotros no se nos puede olvidar. Gracias por estar aquí conmigo. El día de mañana les espero. Aquí sin la intervención de mis perros.